Gracias, presidente. Bueno, creo que todos o la gran mayoría de los senadores preopinantes han coincidido de que el sistema previsional tiene serias fallas estructurales y que claramente con este proyecto no estamos solucionando los problemas estructurales. O sea que no hay que ofenderse cuando uno lo tilda esto de parche, porque eso es objetivo y todos hemos coincidido que el tema requiere un examen mucho más profundo, mucho más detenido, que apunte a resolver, como decíamos, los problemas estructurales. Claramente, este proyecto aumenta la vulnerabilidad del sistema, un sistema que ya viene muy maltrecho, porque justamente incorpora beneficiarios que no han tenido los aportes. Y sabemos que el pilar básico del sistema de reparto son los aportes y contribuciones para luego poder jubilarse. A todos nos gustaría, y todos estamos de acuerdo, que hay situaciones de injusticia, hay situaciones de grupos que están en estado de vulnerabilidad, no por su incapacidad o su imprevisibilidad, sino porque la realidad económica a lo largo de la historia ha golpeado con mucha severidad y los ha dejado fuera de la posibilidad de acceder a estos beneficios. En eso no hay duda, estamos todos de acuerdo, pero también tenemos que saber cuáles son los límites que enfrentamos como sociedad. Y en esto claramente hay una responsabilidad compartida del conjunto de la dirigencia, no solo política, sino también empresarial, también laboral, social, etc. Este proyecto claramente implica más déficit fiscal. Nos hubiera gustado que se girara la Comisión de Presupuesto para que en función de cálculos actuariales la Oficina de Presupuestos nos pudiera haber dicho con precisión cuál era la verdadera magnitud o el verdadero impacto en las cuentas fiscales que este proyecto conlleva. También hubiera sido lindo que vinieran los funcionarios del Poder Ejecutivo, sobre todo del área de Economía, para que nos dijeran si estaban de acuerdo y cuáles iban a ser las medidas que iban a implementar a partir de este proyecto. Eso tampoco fue posible. En ambos casos hemos solicitado dentro de la Comisión de Trabajo y no tuvimos respuesta por parte del oficialismo. Claramente el sistema previsional tiene tres causas que lo hackean gravemente. La primera es el aumento de la expectativa de vida, que si bien es muy bueno para la humanidad, que todos podamos vivir más tiempo y con mejor calidad de vida, pero pone en duda uno de los fundamentos como dije, del sistema de reparto. Este es un tema que se está discutiendo a nivel mundial, son varios los países que están viendo de qué manera pueden morigerar el efecto de una población que cada vez vive más y que obviamente no está en condiciones no está aportando, porque ya está jubilada. También, y esto es clave, es importante y como una de las causas más notorias, la alta informalidad laboral que hace que el 50% de la población económicamente activa es la que esté aportando al sistema. Sin duda que esto tiene un impacto directo también al corazón del sistema. Y por último, el otorgamiento de beneficiarios o de beneficios sin el correspondiente aporte a lo largo de los años. La historia del sistema previsional argentino, mal que nos pese a todos, es la historia de los gobiernos que utilizaron los fondos de los jubilados para financiar sus déficits. Allá al principio, 1900, 1905, 1910, se trataba de pensiones graciables que no tenían contrapartida de aportes. Luego coexistieron varias cajas por distintos rubros de actividad que ya empezaron a funcionar bajo el sistema de reparto, es decir, de aportes, de contribuciones y de solidaridad entre sus aportantes. Debido a los recurrentes problemas de financiamiento del sistema, a principios de los 90 hubo una reforma sustancial. Y mal que le pese a algunos miembros del oficialismo, fue un gobierno del mismo signo político que el actual el que implementó el sistema de AFJP o sistema mixto de capitalización por un lado y de reparto por el otro lado. Este sistema tenía como objetivo blindar
a los fondos de los jubilados del manejo discrecional del Estado y, por otra parte, entre sus objetivos declamados estaba el fortalecimiento del sistema de un mercado de capitales vernáculo que permitiera incluso depender menos del financiamiento externo y que se pudiera ir formando estos activos. Hay que aclarar que en el mundo los activos de los jubilados se invierten en aquellas actividades de maduración de largo plazo. Típicamente son los fondos de inversión forestales, eso pasa en Uruguay, por ejemplo, con mucho éxito. Claro, es un país que tiene estabilidad no solamente fiscal, sino también de estabilidad monetaria y permite invertir los fondos del sistema previsional para fortalecer una masa forestal. Obviamente que su origen también está en los países nórdicos. En la práctica, este sistema se desvirtuó porque se invirtieron en básicamente estos activos, no en los fondos que habíamos dicho anteriormente, sino básicamente en títulos públicos que a su vez eran después reprogramados, defolteados, etcétera, y el sistema empezó a perder consistencia. Además, también tenemos que decir de los abusos que tenía en cuanto a veces a comisiones y gastos superfluos de las administradoras de fondos de pensión. Luego, en 2007, se comienzan a implementar diversas moratorias que tuvieron sucesivas prórrogas. Y acá empieza a colapsar, o mejor dicho, empieza a tener mayores vulnerabilidades del sistema porque, como decíamos, empieza a haber beneficiarios sin los aportes correspondientes. Fíjense que hoy tenemos 2.856.000 beneficios entre jubilaciones y pensiones que accedieron cumpliendo todos los requisitos, esto es, años de edad y años de aportes. Y tenemos 3.511.000 que accedieron por medio de alguna moratoria, siendo la mayor cantidad con un 60 o un 70% sin ningún tipo de aporte, con aportes muy nimios. Ya mi colega, el senador por Misiones, el senador Clos, explicó lo que pasaba en Misiones, donde la situación es casi más grave porque no llega al 10% aquellos jubilados que realmente cumplieron con todos los requisitos y hay un 90% que está en alguna de los tipos de moratorias y no tuvieron la contrapartida de aportes en tiempo y forma. Acá se hizo también alusión al gobierno de Cambiemos. Creo que es importante destacar 3 o 4 aspectos puntuales. Uno de los aspectos fue la reparación histórica que permitió ajustar los saberes de los jubilados de acuerdo a los parámetros que establecieron los fallos de la Suprema Corte de Justicia en varios casos emblemáticos que llegaron a esa instancia. O sea que hubo una rescate de la equidad en cuanto a la remuneración de los jubilados. El otro tema importante es que permitió, al revés de lo que se dijo acá, y estos son datos crudos, eliminar o prácticamente eliminar o bajar muchísimo la litigiosidad del sistema. Fíjense algunos datos concretos. Desde 2008 al 2011 se pagaron 84.700 sentencias de juicios que habían llegado, que se hicieron contra la ANSES. Del 2011 al 2015 se pagaron 109.871 sentencias, un poquito más que en el periodo anterior. Y entre el 2016 y el 2019 se resolvieron por la reparación histórica 1.645.000 situaciones litigiosas. Esto fue por los jubilados que se adscribieron a la reparación histórica y desistieron de los litigios judiciales. También, y esto es importante, que acá se dijo muchas veces, pero no se aclaró en qué momento había surgido esto, que es de toda justicia social, se estableció la prestación universal para el adulto mayor, la PUAM, a la que acceden quienes tienen más de 65 años y es un 20% inferior a la jubilación mínima. Pero deja cubierta las situaciones
de personas que no pudieron, por cualquier razón que fuera, aportar al sistema. En otro plano, y también con el acompañamiento de muchos senadores que hoy integran la bancada oficialista, se modificó la cláusula de movilidad previsional. Primero se estableció que el 70% se ajustaría por inflación y el 30% por RIPTE. Y además pasaron de ser ajustes semestrales a ajustes trimestrales. Los datos de la Defensoría del Adulto Mayor y también de catedráticos de la Universidad de Buenos Aires, como el licenciado Julián Folgar, coinciden en los datos que lo que le hubiera correspondido a los jubilados por la fórmula del 2017 era mayor en un porcentaje que el ajuste que implicó en la cláusula de movilidad del actual gobierno. Primero se suspendió, se hizo algunos meses discrecionales y después se sancionó una ley para volver al sistema del 2008, que era el 50% de acuerdo a la evolución de la recaudación y el 50% de acuerdo a la evolución de los salarios. Ahora bien, este proyecto, más allá de su justicia, más allá que estemos de acuerdo que hay que dar una respuesta a estas personas, agrava el déficit fiscal. En poco, en mucho, no lo sabemos. No sabemos, lamentablemente, como dijimos, no pudimos contar con los elementos de juicio para establecer con precisión cuál era el verdadero impacto fiscal. Agrava el déficit fiscal, que es una de las mayores distorsiones que tienen la macroeconomía argentina. Y sin una macroeconomía sana, que permita que en el país haya inversiones y que se generen puestos de trabajo en calidad y cantidad, cuando hablo de calidad hablo del trabajo registrado, uno de los pilares del sistema, que son los aportes y contribuciones, van a fallar y el sistema irremediablemente no va a tener sustentabilidad. Por eso, sin este prerequisito, no hay ninguna posibilidad de tener un sistema previsional sano. Y a la postre, quienes van a pagar las consecuencias son los jubilados, son ese universo de 2.856.000 que cumplieron en tiempo y forma con sus aportes y con las contribuciones de los empleadores. Por eso, señor presidente, adelanto que no voy a acompañar este proyecto, por las razones expuestas. Gracias.